Hoy vamos a hablar de desinformación, pero no de cualquier forma. Vamos a meternos de lleno en cómo circulan los bulos por las redes sociales y qué papel tiene la inteligencia artificial en las nuevas iniciativas de desinformación. Y, por supuesto, cómo afecta esto, en concreto, a unas elecciones. Nos acompaña Carmela Ríos, periodista, investigadora y coordinadora de esta investigación impulsada por la Fundación Luca de Tena, que contó con una metodología muy singular. Carmela y su equipo desarrollaron 8 perfiles en redes sociales, en X, en TikTok, en Facebook y en Instagram. 8 perfiles falsos con distintas edades, ideologías e intereses que convivieron durante 3 meses en estas plataformas. Y el objetivo era analizar qué tipo de contenidos les servía el algoritmo y qué ocurría en este entorno, ¿no? Los resultados son muy interesantes. Hemos podido ver la emergencia de falsos medios que se nutren de publicidad. Y hemos podido ver también numerosas estafas y bulos, muchos engaños. En fin, un estudio muy interesante para ver cómo es la manipulación en la era digital de la inteligencia artificial. Avanzamos con la entrevista. Carmela, bienvenida. Gracias, es un placer estar aquí, José. El placer es nuestro. Carmela, ¿por qué decidiste hacer este estudio? ¿Qué querías comprobar con la investigación? Bueno, este es un proyecto que se hace gracias también al apoyo y sobre todo al apoyo de la Fundación Luca de Tena, que es quien apuesta en hacer un nuevo mapa de la desinformación, que como tú bien sabes es un fenómeno mutante, que se transforma permanentemente, y nosotros lo que queríamos con este estudio básicamente era conocer los nuevos formatos de la desinformación, es decir, cómo se traducía la desinformación durante un periodo preelectoral en toda Europa. Entonces recogimos como el momento las elecciones europeas de 2024 y realizamos una recogida de datos antes de las elecciones y un poquito después de las elecciones para comprobar cómo el algoritmo de varias redes sociales y sobre varios perfiles diferentes dejaban formatos de desinformación que igual no conocíamos muy bien o que no conocíamos en su amplitud. Básicamente esa era la idea, una recogida de datos para hacer periodismo de la desinformación. ¿Y cómo se diseña el estudio? ¿Qué hiciste exactamente? Bueno, el problema que tenemos siempre cuando trabajamos observando las redes sociales es que si trabajamos con una sola cuenta de redes sociales, pues somos esclavos del algoritmo de esa cuenta de esa red social. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que para un periodista el margen de visión o el grado de visión de la realidad es muy pequeño. Entonces, ¿cómo se solventa esto? ¿Cómo lo solventamos nosotros? Como lo han solventado otras personas o otros investigadores que han hecho otros estudios sobre temas diferentes, ¿no? Salud adolescente en Instagram, etcétera, etcétera. Pues básicamente lo que hicimos fue recrear la experiencia de usuario de otro tipo de ciudadanos, cada uno muy diferente entre sí, de ideas diferentes, de ideología neutra, de grupos de clase social, con perfiles profesionales muy diferentes, de ubicaciones geográficas diferentes, y a partir de ahí lo que hicimos fue cocinar a partir de experiencias de usuarios muy diferentes, ante las cuales el algoritmo reaccionó de forma diferente. Lo que nosotros queríamos era realizar un trabajo de recogida de campo, de recogida de datos, un trabajo de campo que fuera lo más exhaustivo posible. Esto nos sugería, o digamos, nos planteaba un problema ético, porque básicamente nosotros no queríamos hacer nada que pudiera ser impostado, que fuera una impostura, o digamos, hacer creer a alguien que estábamos haciendo algo que no era, ¿no? Entonces, básicamente lo que hicimos fue establecer muy claramente, primero la metodología del estudio, como una forma de transparencia, y también lo que hicimos es recortar mucho el nivel de acción de esas cuentas. Esas cuentas escuchaban y básicamente lo que hicimos con esas cuentas fue que siguieran a una serie de cuentas determinadas en función de los gustos o de los intereses que definimos para cada uno de ellos. Y ese básicamente fue el panel de escucha que nos permitió después hacer la recogida de datos y encontrarnos
algunas sorpresas. ¿Y qué descubriste? ¿Cuáles fueron esas sorpresas? Bueno, algunas fueron más sorpresas que otras, hay que decir, ¿no? Queremos decir, estábamos, por supuesto, en un momento de campaña electoral en toda Europa, y entonces vimos que se repetían cosas que habíamos observado en otros procesos electorales, como por ejemplo formatos de desinformación que son transnacionales, es decir, hay una hoja de ruta de la desinformación que ponen en marcha o practican una serie de grupos ideológicos o de esferas ideológicas diferentes y que se repetían. Hay una particularidad en los perfiles que creamos para este trabajo, y es que cada uno de los perfiles tenía algún tipo de vinculación con un país que no era España. Por ejemplo, Manu, que era el menor, tenía un tío en Francia, pues Mercedes, que era una señora muy mayor, pues tenía un hijo que vivía en Estrasburgo, otros que tenían familia en Italia. Digamos, siempre había una vinculación con un país extranjero, y lo que vimos es que muchas de ellas llegaban ese tipo de desinformación, pero siempre respondía al mismo contenido, es decir, pues el tema de poco seguridad del voto electoral, posibilidad de un pucherazo, por supuesto muchos bulos relacionados con la inmigración, criminalizando a determinados colectivos o a determinados sectores, y eso se repetía en muchos de ellos, con lo cual eso no fue una gran sorpresa. Lo que sí nos resultó muy sorprendente fue cómo pudimos constatar que la moderación no es una opción en redes sociales, es decir, que incluso cuando definíamos dentro de un perfil social un perfil ideológicamente neutro, sin ningún interés por la política, vimos, como en el caso, por ejemplo, de los dos perfiles más jóvenes, que eran Manu y David, vimos como el algoritmo les servía información y contenido relativo a las opciones políticas más radicales, aun cuando ellos no habían expresado ningún tipo de preferencia por ese tipo de fuerzas políticas o de candidatos, ¿no? ¿A qué puede ser debido? Bueno, después podemos hacer un análisis, sería igual una buena continuación del trabajo, de cuál es la estrategia que siguen determinados sectores o parroquias, digamos, ideológicas, ¿no?, por utilizar el humor, por utilizar el meme, por utilizar la viralidad emocional para conseguir congregar una gran parte de la comunidad y sobre todo de enamorar al algoritmo. Pero lo que definimos, lo que para nosotros la gran sorpresa fue que el algoritmo y la moderación están enfadados. Porque también vimos esto del otro lado, de la misma forma que vimos, como por ejemplo en el perfil de Mercedes, como una persona que ideológicamente tenía una marca muy determinada y una preferencia en sus redes sociales, vimos como lo que el algoritmo le servía no eran contenidos coherentes con su afinidad ideológica, sino mucho más extremos. Por ejemplo, vimos en un momento dado cómo aparecían contenidos rusos. No entendíamos muy bien por qué páginas pro-Putin aparecían en determinados perfiles, ¿no? Básicamente, yo creo que porque el algoritmo entendió que para ese tipo de perfil había que dar algo que fuera un poquito más radical, un poquito más extremo, que era lo que realmente podía viralizar mejor, ¿no? Y es increíble. ¿Cómo se cuela la desinformación en las redes? ¿Es fácil detectarla? Bueno, yo creo que hemos llegado a un momento en que las redes sociales son una plataforma donde la información y la desinformación conviven ya de una forma natural. Es decir, ya este trabajo nos confirmó que no podemos preguntarnos si la desinformación puede ser vencida. La desinformación no la vamos a vencer, pero podemos gestionarla porque podemos observarla mejor. Y este trabajo es un esfuerzo de observar mejor esta realidad en la que nos encontramos, en la que los contenidos falsos y los contenidos verdaderos coinciden en los mismos canales y provocan en una parte de los usuarios una experiencia parecida a la de sentirse informados. O sea, que yo creo que una de las cosas que sucedió con este trabajo fue que nos puso de lleno y de frente en una realidad que estamos viviendo cada día, y es que hay una gran parte de la población, especialmente sectores muy jóvenes, que consideran información aquello que no lo es, básicamente porque llega a sus canales de redes sociales recomendados por su algoritmo y porque provoca en ello una sensación de
adquisición de conocimiento, digamos, ¿no? Con lo cual yo creo que la gran constatación es que la desinformación está aquí, se va a quedar, tenemos que convivir con ella, pero desde el periodismo, que es el objeto, digamos, ¿no? La inspiración que nos lleva a hacer este trabajo, podemos observarla mejor, podemos observar mejor cuál es su evolución, primero para poder identificarla, que es la forma de convertirla. Y también es el punto de inicio de algo de lo que vamos a tener que hablar mucho, José, que es la alfabetización. Es decir, es la toma de conciencia del ciudadano de que esta realidad híbrida es orgánica, es decir, es la que va a encontrar de forma permanente en muchas de las plataformas que viven en su teléfono móvil y a las que ellos acuden para informarse, como indica, por ejemplo, el último informe del Reuters Institute, ¿no? Donde queda claramente que más del 50% de la población acude a las redes sociales con necesidad o con la intención de ser informado. Allí no va a encontrar solamente información, y eso es importante que lo sepan. Porque viene para quedarse, y para ser aún más prolífica, ¿no? Gracias al respaldo de la inteligencia artificial. Bueno. ¿Habéis detectado la inteligencia artificial en el estudio? Bueno, la inteligencia artificial es como un antes y un después. Digamos, es un punto de inflexión en la historia de la desinformación. ¿Por qué? Básicamente porque aporta tecnología para intervenir en todos los procesos de la producción de la desinformación. Eso quiere decir, desde el momento en el que se pueden hacer cuentas falsas, contenidos falsos, vídeos falsos, fotografía falsa, pero también se puede diseñar toda una estrategia de difusión de bulos, por ejemplo, y también llegar a lo que yo considero, lo que hemos considerado viendo este trabajo, que era todavía mucho más lesivo, era cómo esto permite nutrir a toda una industria de los falsos medios. Hemos hablado mucho de falsos medios, o ha habido en nuestro país un debate sobre los falsos medios atendiendo a cuestiones ideológicas, pero yo creo que tenemos que irnos más a la motivación económica, digamos, que está derivando, que está consiguiendo derivar una gran parte del ingreso por publicidad digital hacia una serie de falsos medios que se construyen gracias a la inteligencia artificial. Y esto ha quedado claramente expresado y mostrado en este estudio. Hemos visto prácticamente no te diré en la totalidad de cuentas, pero en casi todas ellas, la inteligencia artificial, los contenidos con inteligencia artificial eran utilizados de una forma u otra para viralizar, para conseguir conectar con el usuario y sobre todo para crear una puerta que sacaba a todos estos falsos perfiles o ficticios, ¿no?, que creamos hacia webs donde se servía publicidad digital. Eso es una amenaza para la industria de los medios y es una realidad a la que la industria de los medios y los reguladores deberían dar respuesta. Es una amenaza para el periodismo y a la vez es una estafa al anunciante, ¿no? Porque estos medios, en muchos casos, tienen el look and feel, pues, de un medio reconocido, ¿no? Absolutamente. Hemos visto en dos perfiles cómo esto se hacía de una forma cada vez más sofisticada. Las redes sociales, especialmente Facebook, está plagada, también Instagram, de contenidos. Esto se le llama el ice slope, que es como una especie de andanada, digamos, ¿no?, de un tsunami de contenidos de inteligencia artificial que son llamativos porque muestran a perros que tocan la guitarra o a niños de 3 años que son capaces de hacerse un autorretrato maravilloso y enseñarlo. Bueno, digamos, todos ese tipo de contenidos son señuelos, digamos, ¿no? Lo vimos en la cuenta de uno de los perfiles de Mar, lo vimos también en la cuenta de Mercedes y efectivamente, ¿qué es lo que sucede con estos perfiles? Que evidentemente son un clickbait para que el usuario, Mar, Mercedes, pinchara en una web externa que tenía una apariencia de falso de medios, donde te encontrabas también un montón de titulares descacharrantes, a cual más atractivo y a cual más escandaloso, y entre los cuales aparecían publicidad de marcas como Correos, Temu, Orange, es decir, marcas normales que igual son ignorantes de que su publicidad está llegando a entornos o a dominios web que no son realmente medios, que son medios diseñados para absorber, para depredar, son depredadores de publicidad, digamos, ¿no? Y efectivamente, eso es una estafa para la industria y es una estafa para
para las agencias de medios y para los anunciantes, digamos, ¿no? ¿Son conscientes, tú crees, los anunciantes de esto que está ocurriendo y las agencias? A ver, hay un problema con todo esto que está sucediendo, tanto con los formatos de desinformación como con estas amenazas que al final se derivan en una amenaza de tipo económico, es decir, para la supervivencia económica, porque arrastran, como decimos, como son depredadores de una parte del negocio digital o de los ingresos publicidad. Y es la velocidad, es que todo pasa a una velocidad tan grande que es muy difícil hacer un retrato actualizado y legislar sobre eso o reaccionar sobre eso. Pero, digamos, es uno de los signos de nuestro tiempo. O sea, la industria y los anunciantes y las agencias tienen que trabajar en mecanismos de observación rápida o de detección temprana de estos tipos de formatos de desinformación, porque les va el negocio en ello, porque les van los ingresos en ello, para poder establecer tipos de mecanismos para poder, por ejemplo, bloquear dominios, identificar dominios web que son de desinformación realizados con IA, para poder identificarlos y bloquearlos de una forma sencilla y muy rápida. O sea, necesitamos que los círculos, digamos, que se encargan de la regulación trabajen a unos niveles y a unas velocidades para los cuales igual no estaban acostumbrados, pero es necesario que hagan este tipo de observación. Por esto creo que este trabajo que hemos realizado no solamente es bueno o es periodístico, digamos, porque atiende y pone luz sobre una realidad, la desinformación transformada, sino también porque deja clarísimo y o pone, realza, digamos, ¿no?, el problema que la publicidad digital tiene y que no viene solamente por la caída de tráfico o por otros tipos de condicionamiento, sino porque hay toda una industria de la inteligencia artificial cuyo objetivo es desviar esa publicidad digital. Claro, bueno, robar dinero a los medios de comunicación. Absolutamente. Es con un clickbait sofisticado, ¿no? Claro, la pregunta aquí es saber si los medios de comunicación son conscientes de que esto está pasando y si sobre todo que está pasando a esta escala y a este impacto. Porque date cuenta que, bueno, esta es una pequeña muestra. Hemos hecho una muestra, eso sí, una muestra intensa, con 8 perfiles durante varios meses y hemos visto que aparecían muchos medios, pero es que siguen apareciendo. Yo creo que después de todo este tiempo, que ha pasado ya un tiempo sobre esto, posiblemente si hiciéramos ahora una nueva recogida de datos, lo que nos vamos a encontrar es 1000 versiones de este tipo de medios de comunicación. Hay una agencia, NewsGuard, que es una empresa que se encarga, bueno, de observar estos fenómenos, ha visto cómo el número de falsos medios ha crecido por 10 en 2 años. Estamos hablando de datos de 2021-2022. No quiero ni imaginar qué pasará cuando tengamos los datos de 2024 y de 2025, pero seguramente sean muy preocupantes. Estos falsos medios intervienen también como vehículos de desinformación. Claro, absolutamente. Para ello la desinformación es una forma de llegar al público, es una forma de viralizar. Es decir, la verdad es una anécdota para este tipo de medios, de falsos medios. Simplemente ellos necesitan contar cosas que provoquen una reacción emocional desorbitada, excesiva, en los usuarios de redes sociales para que acaben pinchando digamos, dentro de una página web y que les salga a otra agencia de contenido donde se encontrarán otra vez un montón de titulares y posiblemente fotografías que ya no solamente serán de lo que llaman el iSlap, que son pues esto de las gambas que bailan o este tipo de cosas, sino también fotografías de personas. Que esto lo estamos viendo, por ejemplo, recientemente una foto de una actriz italiana muy conocida, Sofía Loren. Hay una foto de ella que circula en redes sociales completamente arrugada, casi cercana a la muerte, y era una foto retocada con IA, que bueno, digamos que ponía, que quería destacar el grado de degradación física que ha sufrido una de las mujeres, que fue uno de los mitos eróticos, digamos, de los años 50 y de los años 40 y 60 en Italia, básicamente porque ver una imagen de Sofía Loren tan degradada era algo que llamaba la atención a las que son grandes usuarias de Facebook, como son señoras de cierta edad, digamos, ¿no? Y bueno, digamos, cuando uno encontraba ese tipo de contenidos, encuentra siempre, además, que podemos hablar de el primer comentario. Hay una técnica
que si te parece podemos hablar de ella, que es la técnica de la web en el primer comentario. Muchas veces encontramos una fotografía, hablemos de, por ejemplo, Sofía Loren, cercana a la muerte, súper arrugada y decrépita, y un titular llamativo, lo que nunca te esperaste es ver de Sofía Loren y tal. Y lo que pasa que siempre sucede que nunca encontramos el enlace que lleva a ese tema en el feed principal, digamos, en el principal, sino en el primer comentario. Básicamente se trata de la técnica del primer comentario. Cuando uno va al primer comentario, digo, si quieres saber más Sofía Loren, pincha aquí. Es una forma de eludir el filtro de moderación de la propia red social, no colocarlo digamos, en la publicación principal. Y entonces cuando tú pinchas dentro cliqueas dentro del primer comentario, ahí es cuando apareces en ese falso medio que te cuenta la historia de la pobre Sofía Loren y su decrepitud máxima, y después no solamente esa, sino por ejemplo la historia de lo que fulanito nunca quise decirle al rey de España y no sé cuánto, el mejor secreto mejor guardado, con lo cual aquello se convierte en una especie de festival de clickbait, de titulares escandalosos a los que personas mayores, vulnerables o digamos menos conscientes de esta realidad acaba pinchando, y digamos que son el público. Y evidentemente entre todo ello pues mucha publicidad. ¿En qué redes habéis detectado mayor caudal de desinformación en este ensayo? Bueno, hay que decir que ninguna está libre de desinformación, pero sí hemos visto que la desinformación es mayor allá donde la moderación de contenidos se ha relajado. Yo creo que en este caso, digamos, el cambio de estrategia de Elon Musk al frente de X, el antiguo Twitter, es claramente el ejemplo de cómo una red puede contener, amontonar cantidades ingentes de desinformación, y yo creo que esto daría incluso para otra conclusión del estudio, que sería cómo vivimos ya en la era de la desinformación amontonada, es decir, cuando uno no evacúa, digamos, no expulsa una gran parte de la desinformación que hay, esta se añade a la que viene después y a la que viene después y a la que viene después, con lo cual a vuelta de 3 años lo que tenemos ahora mismo es una gran cantidad de desinformación en esas redes sociales que no existen, que además empieza a alimentar a modelos de inteligencia artificial, con lo cual la desinformación amontonada tiene un efecto que es el blanqueo, digamos, acaba siendo blanqueada por la IA, básicamente porque la IA la utiliza para poder alimentar ciertos modelos de IA generativas que pueden utilizarla para responder a algún tipo de usuario. X y TikTok, porque tiene un algoritmo que es tan poderoso, digamos que cualquier publicación de un mínimo viral, allí es muchísimo más viral, y porque además por el tipo de usuario que hay dentro de TikTok y por el tipo de narrativa que se utiliza, todo viraliza de una forma mejor, y también por otra razón, y es porque TikTok permite una gran mutación narrativa, y me explico. Lo que vemos muchas veces es que la desinformación no tiene un solo formato. Igual podemos encontrar algo que es un vídeo en X, pero que acaba siendo un vídeo con una música que es tendencia en TikTok o una fotogalería, o puede ser un comentario, que no hemos hablado de los grupos de Facebook, como por ejemplo, como un bulo acaba siendo o transformado en un comentario dentro de un grupo de ciudadanos de Baracaldo, por ejemplo, que esto nos sucedió, de un falso ciudadano que entra en los grupos municipales para también introducir desinformación. Con lo cual no hay ninguna, pero hay 2 redes donde hemos visto una emergencia y un impacto mayor, que son X y TikTok, sin duda. Facebook es precisamente donde ese primer comentario suele tener, es donde surge, ¿no? Exactamente. En el caso de los falsos medios es donde mejor ha calado, e incluso te diría donde es el único sitio donde ha calado. Y no solamente de esa forma, hemos visto también un montón de estafas económicas hechas con falsas inversiones en criptomonedas, de las que ahora ya hemos oído hablar mucho, pero que en este estudio también nos encontramos, en los que vimos, por ejemplo, deepfakes, o sea, montajes hechos con IA, que reproducían las palabras del rey Felipe VI o de Marta Ortega, en los que ellos parecían estar recomendando pues la inversión en una plataforma de criptomoneda que era falsa y que era una estafa. Pero para esto no se utilizaba el primer comentario. Básicamente lo que se utilizaba era la plataforma publicitaria de Facebook, es decir, el estafador lo que hace es comprar tráfico, es decir, lo que hace es comprar lo que se llaman ads,
y introducir su falso vídeo con su enlace hacia la inversión falsa en un post, por ejemplo, de Facebook, y hacerlo segmentando sobre un determinado público, hombres, mujeres, determinado sitio geográfico. O sea, que decir, en ese caso yo creo que las maniobras de la desinformación son variadas. Yo te digo, no hay ninguna red social que esté libre de desinformación. Facebook es igual, en Instagram no lo vimos especialmente, fue la red que menos desinformación aportó, digamos, al trabajo. Sin embargo, ahora estamos viendo, un año después, cómo todos los contenidos de inteligencia artificial están ahora impactando de lleno. Así, si nos vamos un año después, vemos ahora como, por ejemplo, hay un fenómeno que es el fenómeno de los baby eye, digamos, ¿no? El de infantilizar, de convertir en personas pequeñas a todo tipo de personajes, y hay una parte, por ejemplo, de la conversación política que se está realizando ya en América, haciendo que los políticos sean como niños pequeños que hablan, que resultan graciosos y da ganas de compartirlos, ¿no? O sea, que digamos, los designios de la comunicación y de la viralidad son muy grandes. Lo que está claro, José, es que si hacemos otro trabajo este año, los formatos que nos vamos a encontrar posiblemente sean muy diferentes a lo que nos encontramos hace un año, o por lo menos que sean evolucionados. Lo que tenemos claro es que hemos visto que la desinformación no es algo que podamos observar de una forma pétrea, digamos, ¿no? De una forma estática. Necesitamos una observación dinámica de la desinformación, y este trabajo es una clara muestra de que eso tiene que ser así, ¿no? Carmela, ¿y qué están haciendo las grandes plataformas en este sentido? Bueno, las grandes plataformas están en otras ahora. Creo que vemos como, desde el punto de vista de la moderación de contenidos, esto ha pasado a otra fase. Digamos, X adoptó las notas de comunidad, que es el mismo formato que adoptó Facebook, que son estas aportaciones que los propios usuarios hacen para desmentir o apoyar una afirmación determinada. Digamos que es un método mucho menos costoso económicamente que mantener cientos de miles de euros en mantener o en financiar el trabajo de los verificadores, pero que no es efectivamente igual de útil, digamos, ¿no? Igual de exacto ni igual de certero. Con lo cual, ¿qué está haciendo? Yo te diría que está haciendo poco. Digamos, no parece estar muy interesado, pero tengo la sensación de que estas grandes herramientas han pasado a otra fase. En el caso de X, por ejemplo, que es uno de las grandes plataformas donde hay mucha desinformación, estamos viendo, por un lado, a Elon Musk, que quiere convertir a X en la Everything App, o sea, en la aplicación que sirve para todo, en la que uno puede informarse, hacer periodismo, hacer transacciones económicas, negociar con criptomonedas, ver una película, ver un partido de fútbol, etcétera, etcétera. En ese sentido, y lo hemos visto, la desinformación no le importa, sobre todo porque, bueno, digamos que se ha convertido en una parte también de la forma de hacer y de comunicar dentro de la plataforma, casi sin ningún tipo de penalización. Y por otro lado tenemos a Mark Zuckerberg, que acaba de copiar el mismo sistema de moderación de contenidos de X, que son esas notas de comunidad. Las notas de comunidad son unas aportaciones que hacen los usuarios para desmentir o confirmar que lo que dice un usuario en una red social es real o no, digamos, ¿no? Que al final se han convertido también en un objeto de controversia y pelea dentro de las notas de comunidad, los usuarios se pelean dentro también, y también se han convertido en un objeto de polarización. Zuckerberg está en otras. Yo creo que Meta está ahora en buscar su lugar en la conquista de la IA. Quiere ser uno de los grandes actores, como son OpenAI, como puede ser Grok y más dentro de X, etcétera, etcétera. Con lo cual, la verificación o el fact-checking o esta necesidad de luchar contra la desinformación, digamos, es una necesidad que se percibe mucho más nítidamente desde la sociedad civil, desde las autoridades, desde los reguladores o incluso desde el mundo académico y, por supuesto, del periodismo. Digamos, ¿no? Que tenemos este problema de que no es concebible que los ciudadanos den por bueno cosas que no son, o que se acostumbren a compartir desinformación sabiendo que eso no es real porque atiende a sus propias convicciones, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando de sustentos y de fundamentos de la democracia. Con lo cual, ¿qué están haciendo las plataformas? Yo te diría que poco, porque están en otras. ¿Qué van a hacer en el futuro? Posiblemente tendrán que actuar
porque pueden ser víctimas de este monstruo que puede comerles, como puede ser la inteligencia artificial mal encaminada, poderosa, invasiva, digamos, que al final acabe alimentando falsos medios, falsas publicaciones y haciendo que la experiencia de un usuario, y esto ya está sucediendo dentro de una red social, ya no sea agradable, porque vamos a ver que mucho de lo que se presenta delante en nuestro móvil no es real, o es irrelevante, o es publicidad. Digamos, hay una cosa que no tenemos que olvidar, se llama la experiencia de usuario, ¿no? Y yo creo que esto en algún momento dado alguien tendrá que seguir pensando en ello. Y después hay otro tema, y es que creo que en este mundo tan automatizado en el que vemos que la IA empieza a ser tan poderosa y tan maravillosa para muchas cosas, pero también tan invasiva, creo que el factor humano va a acabar ganando la partida. Vamos a necesitar volver a un régimen de información que sea útil, que sea práctico, que sea digerible y que sea emocionalmente soportable, porque no podemos vivir todo el día al borde de un ataque de nervios, en medio de una batalla de polarización que afecta y que abarca a todos los dominios de nuestra vida. Con lo cual yo creo que si las redes sociales comprenden que caminamos hacia esa necesidad, tendrán una posibilidad de hacer. Y después hay otro problema, y es un problema más de regulación, y es que existen sobre el papel regulaciones europeas que podrían paliar los efectos de algunas de las disfunciones que estamos viendo en las redes sociales. Pero es que no se aplican, o se aplican con gran lentitud, con muchas dudas. Estamos viendo a una Unión Europea dubitativa, poco reactiva, porque tiene delante grandes actores tecnológicos a los que es difícil frenar, digamos, ¿no? Hablamos de la designación de las plataformas como medio de comunicación. Exactamente. ¿No? O sea, creo lo cual conllevaría una serie de obligaciones y responsabilidades sobre lo que se publica en estas plataformas. Efectivamente. Yo creo que ahora mismo en Estados Unidos las plataformas no son responsables de los contenidos que publican, pero puede haber una reforma europea que cambie esa concepción, que sería muy importante, pero en cualquier caso la directiva ya vigente permitiría sancionar a las plataformas por permitir todo este tipo de disfunciones, por su opacidad a la hora de otorgar ciertos datos. Ahí todas las grandes plataformas tienen investigaciones abiertas en Europa, pero en muy pocos casos eso ha dado todavía lugar a una sanción. Y yo creo que va a llegar el momento en el que ese choque de titanes de autoridades europeas y actores tecnológicos se va a producir, y lo que no tenemos claro es quién va a ganar en ese momento, ¿no? Veíamos también en el informe de Reuters que los ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, cada vez se informan más a través de las redes sociales. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos para protegernos de los engaños y estar bien informados? Primero tenemos que saber, hemos llegado a una etapa totalmente disruptiva en lo que se refiere a la obtención de información, porque nos informamos en lugares que mezclan cosas que son información y no, y porque hay una gran parte de la población que tiene una falsa sensación de estar informado en plataformas donde lo que se le está ofreciendo no es información, es otra cosa. Puede ser una ráfaga de información o una ráfaga de desinformación, o puede ser una broma, o puede ser un meme y tal. Y básicamente lo que estamos haciendo es una amalgama de contenido y produce esa falsa sensación de información. Necesitamos conocer cómo es ese ecosistema para poder reajustar la forma en que nos informamos y después a transversalizar, hacer transversal, generalizar el proceso de alfabetización mediática. Es decir, de la misma forma que la asignatura redes sociales debería estar en los programas de colegio desde primero, casi te diría como una asignatura troncal, la alfabetización mediática también, para enseñar a los jóvenes a utilizar sus redes sociales. No se trata de que salgan de las redes sociales. Necesitamos vigilancia, regulación, exigencia, pero necesitamos que la población, que los jóvenes, los adolescentes, las personas de mediana edad y las personas mayores sepan en el mundo en el que viven,
para que no vivan en un entorno informativo que les agobia, que les confunde, que les hace infelices, que les hace ansiosos. Digamos, la información es un pilar de la democracia, pero tenemos que defenderlo porque en la actual configuración del planeta información ya no es operativo, ya no es útil. Necesitamos conocerlo para poder reactivar este sistema de reasignación del papel de la información. Y eso pasa por educar, proteger, limitar, redefinir un menú de información, ¿no? Yo creo que hay un concepto como la infobesidad, ¿no? que responde mucho a esta época en la que vivimos, ¿no? Todo lo que consumimos, y yo no te diría infobesidad, casi te diría estamos obesos de contenido. Nos hemos hartado de contenido y estamos inflamados como una inflamación. Necesitamos atender a esa necesidad para que nuestro nuevo régimen sea adaptado a lo que somos como humanos, como seres con aspiraciones de ser felices o tener vidas tranquilas y sobre todo como ciudadanos de la democracia, porque todos estos mecanismos, estos nuevos actores de la información / desinformación o estos actores de los contenidos son poderosos, tienen dinero y sobre todo tienen la maestría en el uso del lenguaje emocional que llega tan fácilmente a todas las capas de la sociedad. Y esto es lo que está cambiando. La información emocional se ha llevado una gran parte del público, cuando necesitamos que la información siga siendo intelectual, o sea, siga siendo cognitiva. Digamos que yo creo que hay que hacer una disección de dónde estamos para poder reconfigurar un modo de informarnos y de entretenernos dentro de las plataformas sociales que sea completamente diferente al actual. Estupendo, pues muchas gracias, Carmela. No, a ti.